Este vídeo está orientado para los alumnos de electrotecnia del tercer curso de grado de Ingeniería Industrial y Automática de la Universidad de las Islas Baleares. El temario de la asignatura está dividido en dos partes, uno sobre sistemas trifásicos y un segundo sobre transporte y generación de energía eléctrica. En lo que es la primera parte, que empezaríamos en este vídeo, comenzaremos por un poco de repaso de teoría de circuitos de primer curso, sistemas monofásicos o circuitos operando en el régimen permanente senoidal. Los circuitos monofásicos o los circuitos que operan en el régimen permanente senoidal se caracterizan por que todas las señales, ya sean de tensión como de corriente, oscilan a una determinada frecuencia. Podré identificar distintos parámetros como que es la amplitud de la señal, amplitud, en este caso en esta fórmula, en esta expresión matemática, la función coseno está acotada entre más 1 y menos 1, por tanto mi señal x de t, ya que representa una tensión, una corriente, tendrá como valor máximo a mayúscula y como valor mínimo menos a mayúscula. Aquí, por ejemplo, la amplitud de las señales roja y azul es más 1, es 1, y la de la señal verde es 0,5. Luego el segundo parámetro relevante sería el periodo de oscilación, que lo podemos identificar como el periodo entre cresta y cresta. Toda la variación de la señal durante este periodo se va a repetir en el siguiente periodo temporal. En el caso de la señal azul y la señal verde tienen un periodo de 400, ¿no? En esta unidad, con unidades de este eje temporal. Aquí el eje X sería el eje del tiempo. Mientras que la señal la señal roja tendría un periodo de oscilación de 600. A partir del periodo de oscilación podemos calcular lo que es la frecuencia, ¿no? Que me vendría a ser el inverso de ese parámetro. Por lo tanto, para conocer cuántas oscilaciones por segundo tenemos o por unidad de tiempo tenemos en mi señal, pues como el periodo t mayúscula tenemos una oscilación, pues 1 dividido por t mayúscula. Y este parámetro me dará cuántos hercios está oscilando esa señal. La frecuencia angular viene a ser lo mismo que la frecuencia ordinaria, ¿no? Pero multiplicada por un factor 2pi, de forma que trasladada a la función coseno, pues t mayúscula cada vez que incremente en un valor y que sea un múltiplo entero del periodo de oscilación, volveremos a tener exactamente la misma señal. Finalmente tenemos este parámetro constante, no depende del tiempo, que se le añade aquí al parámetro que dependiente del tiempo, omega por t. Y me da cuenta del desfase entre señales. Aquí la señal verde llega a su máximo un poquito antes que la señal azul, aunque tienen la misma frecuencia, no tienen la misma fase. La señal verde está desfasada, está adelantada porque sus máximos tienen lugar un poquito antes que el máximo del azul, y por tanto tendría si la señal azul tiene una fase 0, es la referencia, pues la señal verde tendría una fase positiva. Un parámetro muy importante que vamos a utilizar de forma reiterada durante el curso es el valor eficaz de mi señal, ya sea de corriente como de tensión, y que se define como la raíz cuadrada del valor promediado cuadrático de la señal. Tener en cuenta que al ser señales simétricas, el valor promedio de
de esta señal sería 0, ¿no? Porque tanto tiempo y de igual magnitud está en los valores positivos como en los valores negativos. Por lo tanto, aquí el valor por medio de un seno o de un coseno es 0. Para tener un parámetro, un número identificativo de estas señales, de la magnitud de estas señales, pues lo que se hace es elevarlo al cuadrado. Se eleva al cuadrado, con lo cual se fuerza que el valor sea definido positivo, se promedia y se hace la raíz cuadrada, pues para tener las mismas unidades que mi señal, ya sean amperios o voltios. En el caso de una señal senoidal, el valor eficaz es proporcional a la amplitud. Amplitud dividido por raíz de 2. Si tuviésemos otro tipo de oscilación, ya sea una señal cuadrada, pues el valor eficaz sería directamente la amplitud. Una señal triangular sería la amplitud dividido por raíz de 3. Es decir, depende de la forma. Para una forma senoidal tenemos ese denominador igual a raíz de 2. Utilizaremos ese valor eficaz en lugar de amplitud por distintas razones. La principal es que la potencia, las ecuaciones y las expresiones que utilizaremos para extraer la potencia de un elemento generada por una fuente, esa potencia esa expresión de potencia es mucho más sencilla utilizando valores eficaces. Y por otra parte, los multímetros, cuando lo ponemos en modo AC, en modo corriente alterna, me van a proporcionar valores eficaces. Por tanto, ya sea a nivel práctico de la utilización de las expresiones de potencia como para luego la interpretación de las lecturas de los multímetros, pues utilizaremos ese valor eficaz y no la amplitud. Por tanto, si tenemos un valor eficaz y queremos, por lo que sea, pues conocer cuál es la forma de la señal que yo observaría en una osciloscopia, pues en este caso mi amplitud será el valor eficaz multiplicado por raíz de 2. Otras consideraciones durante el curso. La frecuencia omega suele ser constante en todo el circuito, excepto en algún problema que haya durante el curso que simplemente se pondrá para saber cómo se resuelven este tipo de situaciones. Por norma, la frecuencia es la misma para todos los componentes, ya sean fuentes como elementos pasivos. Por otro lado, a la hora de resolver el sistema, un sistema trabajando con el régimen de senoidal, lo resolveremos en lo que se denomina el espacio fasorial, en donde se utilizarán números complejos que ya denominamos fasores. Me van a proporcionar la misma información que la señal temporal, que al final es la real, ¿no? La señal real es la tensión V de t o una corriente I de t. Yo tendré una relación entre mi fasor, que aquí lo represento como una V barra y una I barra, que serán números complejos, entre mi fasor y mi señal temporal, como la parte real de esta expresión. Hemos factorizado, bueno, el factor raíz de 2 para que me cuadre la amplitud con el valor eficaz, y luego un factor que depende del tiempo, que es este E elevado a j omega t. J es el valor imaginario de unidad, es raíz de menos 1, y luego V barra es ese fasor de la tensión, no depende del tiempo y que tiene como módulo el valor eficaz, igual que el fasor de corriente tiene como módulo el valor eficaz, y luego modulado por una fase E elevado a j phi. Y así phi sub v o phi sub i dependerá del elemento que tendrá una fase concreta.
Por tanto, los fasores no dependen del tiempo, son independientes del tiempo. Y si quiero recuperar la señal temporal, pues tengo que utilizar esta expresión, ¿no? La parte real de raíz de 2 por mi fasor, por este, digamos, fasor temporal, ¿no? Y eso va a facilitar mucho el análisis, ¿eh? La pega es que me voy a el espacio complejo, lo cual siempre es un poco más complicado que resolver un circuito de componentes puramente reales, que es el caso de los circuitos resistivos. Tanto el módulo de mi fasor de tensión como el módulo de mi fasor de corriente son los valores eficaces de esa tensión y de esa corriente dependiente del tiempo que está definida por esos fasores. Veremos que cada componente obedece a una ley de Ohm, es decir, que la tensión y la corriente se relacionan de forma directa. Hay una relación de proporcionalidad, en donde la constante de proporcionalidad ahora no es resistencia, sino que será la impedancia. Se denomina impedancia y que también es un número complejo. Por tanto, Z, la impedancia, se definirá como la división, como la razón entre el fasor de tensión y el fasor de corriente, y me dará un número complejo. Z es un número complejo y se mide en ohmios. Entonces, dependiendo del parámetro o del componente que yo estoy utilizando, si es una resistencia, un capacitor o una inductancia, yo voy a tener una impedancia u otra. Para la resistencia tengo una impedancia puramente resistiva, es decir, que solamente tiene parte real ¿no? Al ser un número complejo puede tener parte real y parte imaginaria. Si la parte imaginaria es cero, eso quiere decir que es una resistencia, ¿no? Por tanto, Z, la impedancia de una resistencia es directamente el valor de la resistencia. La impedancia de un capacitor o de una inductancia es un imaginario puro, no tienen parte real, ¿eh? En este caso esto es J omega L para el caso de la inductancia, para el caso del capacitor es menos J por 1 entre omega C. J dividido es lo mismo que menos J multiplicado. Esto, una de las cosas que recomiendo a la hora de abordar esta asignatura es un repaso de un poco de álgebra de números complejos, pues, para tener un poco de habilidad a la hora de manipular expresiones algebraicas, ¿no? Que será corriente en esta asignatura. Características de los componentes RLC. Primero, el circuito resistivo siempre va a estar en fase la corriente y la tensión, mientras que para el capacitor y la bobina las voy a tener, la corriente y la tensión siempre van a estar desfasadas un cuarto de ciclo. Por tanto, en caso de una resistencia, esto sería en rojo la corriente que pasa por la resistencia y en azul la tensión que estoy forzando entre los bornes de la resistencia. El desfase será cero entre la tensión aplicada y la corriente medida. Por lo tanto, yo observaría, si fuese un elemento puramente resistivo, yo observaría que ¿no? Una situación tal como esta, la misma frecuencia y la misma fase, por lo tanto las crestas en los mismos puntos temporales. Y esto será para el caso de una resistencia, ¿no? En donde solamente tenemos un componente real. En el próximo vídeo pues veremos el comportamiento de un capacitor y una inductancia, ¿no? Es decir, cuál es la corriente que se mide en función de una tensión senoidal que se fuerza entre los bornes de un capacitor o de una inductancia.